En primer lugar, lo que tenemos con nosotros a don Pascual Martínez Freire. Es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga, director del título de especialista en Ciencias Cognitivas Aplicadas, profesor regular en Brasil, Madrid, Málaga, profesor visitante en Berkeley, Sofía en Tokio y la Sorbonne de París. Es profesor emérito del Departamento de Filosofía de la Universidad de Málaga y autor de varios libros de lógica y filosofía de la ciencia. Bueno, tiene un grupo en Facebook, si lo queréis seguir, que es Cuidarse y Animarse. Y personalmente pienso que tiene una mente bastante brillante. Y precisamente de eso nos va a hablar, de la mente según las ciencias cognitivas. Bueno, para empezar, gracias a los organizadores por haberme invitado a participar en esta segunda edición de Desgranando Ciencia. Y efectivamente hay una limitación de tiempo que voy a respetar, claro está, y con lo cual no voy a poder contar muchas cosas, pero espero que lo más importante pueda quedar claro y sirva de punto de partida para interesarse por estos temas que tienen que ver con el conocimiento y la mente. Bueno, quizás sobre este punto debería alargarme, pero no lo voy a hacer. Quizás la palabra mente es una palabra que no debe usarse, puesto que da a entender que la mente es algo singular, es algo de carácter metafísico, en fin, algo extraño y tal, y sea mejor de hablar de procesos mentales. Esta es la estrategia que yo suelo utilizar y es la que voy a utilizar en esta charla. Y entonces podemos registrar de entrada que hay básicamente dos fuentes para describir los procesos mentales. Por un lado tenemos la psicología popular, que es lo que se suele llamar en inglés la folk psychology, que es la psicología natural, que es el conjunto de conocimientos que todos tenemos, todos los seres humanos tenemos, de facto, acerca de los procesos mentales en sí mismos y en relación con nuestra conducta. Y por otro lado, aparte de la psicología popular, tenemos la psicología científica, claro está, que es el conjunto de conocimientos que algunos, ya no todos, algunos seres humanos pueden llegar a adquirir a través del estudio o la investigación. Para dejarlo claro, ninguno de nosotros necesita estudiar psicología para saber que si alguien nos humilla públicamente es porque tiene sentimientos hostiles hacia nosotros. En cambio, por otro lado, nosotros necesitamos estudios de psicología científica para advertir hasta qué punto nuestra memoria es maleable y hasta qué punto los testigos en los juicios son fiables, etc. Pues bien, tanto la psicología popular como la psicología científica describen diversos tipos de procesos mentales que podemos agrupar a efectos didácticos en 10 clases. En primer lugar, tenemos la sensación y la percepción, que corresponden a recepción de información. Os daréis cuenta que la noción de conocimiento subyacente a las ciencias cognitivas es la noción de conocimiento como manejo de información. Ya veremos por qué. Tenemos en primer lugar la sensación y la percepción que corresponden a recepción de información o bien de nuestro entorno o de nosotros mismos, distinguiéndose una y otra en que la sensación es básicamente pasiva, fundamentalmente pasiva, mientras que la percepción es identificadora. Se puede poner un ejemplo muy simple, y es que uno va por la calle y de repente hay algo que le deslumbra, hay una luz, eso es una sensación, y luego se da cuenta que es el faro de un coche, eso ya es una percepción. En segundo lugar, tenemos procesos mentales que los lógicos tradicionales llamaban conceptos, juicios y raciocinios, y consideraban las 3 operaciones del intelecto. En palabras actuales, la cognición propia, esto es muy importante, la cognición propia, que es la cognición inteligente, comprende la tipificación de información, que son los conceptos, la comparación de información, que son los juicios o creencias, y de manera especial la obtención
de nueva información a partir de otra ya disponible, que es lo que llamamos inferencias. Esto es lo más importante y lo más interesante, cómo a partir de unos conocimientos extraemos otros. En tercer lugar, la manipulación activa de información, que es en lo que consiste propiamente la inteligencia, pues evidentemente necesita ser almacenada, y entonces otro tipo de procesos mentales son los recuerdos. Y también, por otro lado, no solo nos limitamos a percibir las cosas, sino que también las evaluamos. Evaluamos las situaciones, los hechos, etc., y entonces nos encontramos con el mundo de los sentimientos. Una cosa muy notable dentro de la psicología y la neurociencia actuales, que son ciencias cognitivas en gran medida, es que, bueno, ya no se piensa como Kant, como el filósofo Kant, que la razón sea pura o puede existir al margen de cualquier sensibilidad, sino que la razón está contaminada, por así decir, de aspectos emotivos o sentimentales. Luego tenemos además otros procesos mentales como son las voliciones, muy importantes, voliciones, deseos, planes, que organizan nuestra información para alcanzar fines teniendo en cuenta medios. Y finalmente, en esta enumeración, tenemos los sueños y las imágenes, que son muy importantes porque son construcciones, en un caso inconscientes, y en el caso de los sueños, y en otro caso conscientes, en el caso de las imágenes creativas, que nos permiten ensayar, esto es muy importante, ensayar mentalmente el juego de fines y medios. Posiblemente la razón, por una parte, y por otro lado las voliciones, reales o ensayadas, den cuenta de lo que es específicamente humano. Ahora bien, la filosofía de la mente actual añade que lo característico de todos estos procesos mentales es que son procesos cognitivos, es decir, que son procesos mediante los cuales algún sujeto, animal o un sistema o una máquina pueden adquirir conocimiento de su entorno y de sí mismo. Las sensaciones y percepciones de un sujeto le permiten tomar cuenta inmediata de algún estado propio o del estado de su ambiente. A su vez, los conceptos, juicios o creencias e inferencias o razonamientos permiten al sujeto manipular información que le conducen normalmente más allá de lo inmediato. Por otra parte, recuerdos y sentimientos, respectivamente, acumulan, en el caso de los recuerdos, o cualifican, en el caso de los sentimientos, la información que se ha adquirido de una manera inmediata o mediata. Y finalmente, las voliciones, sueños e imágenes organizan la información con vistas a la acción o conducta del sujeto de manera real o de manera pensada, ya sea en nuestros sueños o en nuestra imaginación. Por otro lado, en tercer punto, la filosofía de la mente también puede enseñar que los procesos mentales no son espirituales, es decir, como pensaba Renato Descartes, que es el primero que en los tiempos modernos se ocupó de los procesos mentales. No están reservados a los seres humanos los procesos mentales, sino que los procesos mentales pueden tener como sujetos otros animales, aparte de los humanos, e incluso máquinas con tal que tengan cognición propia, vuelvo a insistir. Es decir, la inteligencia o esfera de conocimiento inferencial, razonador, que incluye creencias y conceptos. Pues bueno, lo cierto es que debemos al genial lógico y matemático británico Alan Turing, estas dos ideas básicas que voy a enumerar sobre este asunto. La primera, que el conocimiento es procesamiento de información. Eso el primero que lo dijo fue Turing en el año 1937 en un trabajo titulado On Computable Numbers, sobre números computables. Y la segunda idea básica, también de Turing, es que las máquinas pueden ser inteligentes, cosa que sostuvo en su artículo de 1950 titulado Computing Machinery and Intelligence, maquinaria computacional e inteligencia.
Finalmente, la filosofía de la mente puede explicar los procesos mentales como funciones psicológicas. Esto es esencial a las ciencias cognitivas. Se trata de una doctrina que se remonta, los procesos mentales como funciones psicológicas, se remonta a los americanos Hilary Putnam y Jerry Fodor, felizmente vivos, que defiende tal doctrina que los procesos mentales no son conducta observable públicamente, como creían los psicólogos conductistas, sino que son funciones mediadoras entre entradas sensoriales y salidas motoras que se producen en el interior de un sistema cognitivo y que son causa de su conducta externa. Como funciones mediadoras, se encuentran justo mediando entre entradas y salidas. Y están en función de las entradas, así como, y esto es muy importante, de la organización funcional del sistema. Asimismo, los procesos mentales pueden ser caracterizados según una función, un rol, un papel causal que desempeñan. Y esto es justamente la tesis funcionalista, que es la hipótesis que sustenta la unidad de las ciencias cognitivas, que son básicamente la psicología de orientación cognitiva, claro está, y la inteligencia artificial. De acuerdo con la tesis funcionalista, se pretende operar en principio, hay que subrayarlo, con independencia del soporte físico del sistema, de tal manera que si se trata, por ejemplo, de demostrar un teorema, lo relevante inicialmente es el conjunto de operaciones y datos de que disponemos. Y en principio es indiferente que la demostración sea realizada por un computador o por un cerebro humano. La defensa de la existencia de mentes animales, y voy acabando, y de mentes mecánicas, además de mentes humanas, obliga a precisar la naturaleza propia de las mentes humanas. La postura fácil y muy frecuente es sostener, por un lado, que no hay mentes mecánicas y sostener, por otro lado, que las mentes humanas no constituyen sino un grado algo más avanzado de las mentes animales, en particular, un grado más en la evolución desde los primates. Pues bien, a mi entender, esta postura fácil se enfrenta a dos hechos indudables. Uno, la existencia de computadores y de robots dotados de inteligencia, es decir, con capacidades inferenciales razonadoras que emplean creencias y conceptos. Y dos, la existencia del amplio campo de las ciencias y sus tecnologías asociadas, además de las artes, que son fruto de las mentes humanas y que quedan muy lejos de los modestos logros técnicos de los primates. En este asunto creo que el habitual gradualismo darwinista no se cumple y que hay un enorme salto cualitativo desde los primates al Homo sapiens. That's all, people.